¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial de parte de este equipo de trabajo. Todos muy contentos de que nos permitan una vez más llegar a ustedes, ya sea a través de las plataformas que hayan elegido. Antes decíamos, gracias por llegar a sus hogares y recibirnos ahí. Pero la verdad que muchos de ustedes nos están mirando en su ordenador, en su celular, en algún lugar. Pero qué bueno que nos acompañan. Y realmente, de verdad, agradecemos esa sintonía. Ustedes no se imaginan lo que significa para todos nosotros el saber que estamos aportando a través de un contenido que no siempre es la norma, diríamos, es bastante sui generis, pero a la misma vez entendemos que es el contenido necesario y que muchos de nosotros queremos y necesitamos oír. En este caso, en nuestro estudio, pues está engalanado, tenemos un panel estrella, el cual vamos a introducir en un momentito, pero queremos plantearle a todos ustedes, pues, esta pregunta: ¿qué es una familia? Nosotros a veces entendemos y damos por hecho lo que nosotros aprendimos culturalmente, lo que aprendimos en el colegio, o simplemente pues hemos evolucionado con convicciones diferentes. A veces se le ha catalogado como un ente de represión e incluso de adoctrinación en algunos países. Hay una agenda internacional que trata quizás de desvincular los conceptos y preceptos tradicionales que tenemos de lo que significa ser una familia. Y sin embargo, muchos entienden que es el pilar de toda sociedad, no solamente para que prospere el individuo, sino también el colectivo. Entonces a nosotros nos parece muy interesante plantearles una vez más a ustedes qué es una familia y sobre todo cuál es el rol de la familia tradicional nuclear en la sociedad y qué significa para todos ustedes. Así que creo que deben ponerse muy cómodos porque, como les dije, tenemos un panel estrella al cual vamos a proceder. Me van a permitir, porque son muchos nombres, hay unos nombres como muy interesantes aquí incluso, introducírselos de inmediato. Algunos ya son miembros pues del grupo de Adelina, de este hogar, de esta familia de Adelina. Con nosotros entonces está la licenciada Daulisis, ¿verdad? Lo dije bien, Herrera, que es representante del Colectivo Femenino Internacional para la Democracia. Bienvenida, qué bueno tenerte aquí y es la primera vez, pero estamos seguros todos, ¿verdad? Porque no somos mujeres, no, aquí hay hombres también y hombres de verdad. El señor Elena ya me está mirando como que todas, ¿verdad? No. Es la costumbre, porque siempre hemos traído muchos foros de mujeres aquí con Fernando. Fernando se va a postular, no sé para qué, pero tiene todo el voto femenino de la nación, así es. Oigan esto, la licenciada Banaí, me encanta el nombre, bello, ella es experta en asuntos jurídicos, es abogado, es licenciada en Derecho y también estará aquí con nosotros disertando sobre la parte legal nacional e internacional. En un mundo globalizado tenemos que hablar ya de política, geopolítica, derechos nacionales e internacionales en conjunto. Bienvenida. Gracias, una dama demasiado hermosa y elegante, debo decir. Bueno, tratando de llegar como ti, a ser tan linda como tú. Ay, qué bella. Estoy tratando. Bueno, eso se llama mucho maquillaje y buenas luces. El licenciado Javier Elena ya sí ha estado con nosotros anteriormente, director general de Cultura del Ministerio de Educación. Bienvenido una vez más a ese sillón rosado que parece como que le queda muy bien y hoy usted se vistió de acuerdo al sofá. Sí. Y en representación de la licenciada Divina García, pues tenemos también otro nombre interesante, la licenciada Raidy Cabrera. Está aquí con nosotros. La licenciada Divina pues es directora general de la Dirección de Orientación y Psicología de la MINER, pero en su representación pues tenemos también a la licenciada Raidy, que estará aquí con nosotros, y ella pues también es licenciada en Psicología. Y dicen last but not least, en inglés. Dicen por ahí que lo mejor se deja para último. Nuestro queridísimo Fernando Gómez. Fernando está aquí pues como director general de Asuntos de Familia, Niñez y Adolescencia del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, pero también como parte integral del equipo de Adelina, del equipo de Grupo Supercanal y sobre todas las cosas, portavoz de muy buenas noticias para la familia. Así que todos bienvenidos. Muchas gracias. De verdad que sí, un placer. Bueno, pues manos a la masa, como dicen por ahí. Vamos de inmediato con la licenciada Bello, pues precisamente con una pregunta que
no sé, hace 15, 20 años, como que me hubieran tildado de tonta, aunque a veces todavía lo hacen algunas personas con mis preguntas, si yo la cursara. Y es que es una familia, porque es que el concepto ha cambiado mucho y sobre todo con ciertas agendas internacionales en donde se han movido un poco los cimientos de lo que es la familia. Bien. ¿Qué es una familia? Bien, para suerte nuestra, el concepto de familia está contenido en el artículo 55 de nuestra Constitución y establece que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio para el desarrollo integral de las personas. Pero también en el mismo orden de qué es la familia, que la Constitución lo precisa, dice también que es la unión natural de un hombre y una mujer, constituidos por un hombre y una mujer. Por lo tanto, esa es nuestra Constitución, esa es, ¿no?, la base de nuestra sociedad conforme nuestra Constitución. O sea que no tenemos que ir a buscar una explicación más allá que aquello que nos obliga, puesto que todos sabemos que la Constitución es de aplicación inmediata y para todos. O sea que, fundando en eso, nosotros tenemos claro qué es la familia. Bien. Bueno, está bastante claro en ese sentido. En ese sentido. Y la pregunta venía porque obviamente vemos que incluso eso ha sido parte de muchas agendas políticas, ¿no? Claro. De que en muchos países ya, pues una familia no necesariamente se conforma de la unión de un hombre y de una mujer, y muchas veces ha sido utilizado también como, pues yo diría que como ardid político también, no, yo voy a garantizar los derechos de todos. En ese sentido, yo creo que aquí podríamos partir con la licenciada Daulisis, que viene representando el Colectivo Femenino Internacional para la Democracia, y te cambié un poco el orden de cómo íbamos, pero me parece interesante que ya que tú estás representando a un colectivo internacional, pues me gustaría también tu opinión de cómo va este asunto a nivel internacional y sobre todo para Latinoamérica, para Hispanoamérica, de cómo se está concibiendo el concepto de la familia. Bueno, realmente muchos, primeramente gracias por este espacio. Gracias a ti. Gracias por la invitación y a todos, realmente es un espacio muy importante y poder llevar a la familia realmente informaciones de primera mano, ¿verdad? Interesantes. A nivel internacional, ¿verdad? El entorno familiar, aunque hay realmente muchos ahora mismo, ¿verdad?, retos en relación al entorno familiar y en relación a lo que es el género, y se ha diversificado todo la profundidad, ese aspecto. En el entorno familiar, nosotros estamos trabajando bien para República Dominicana, en el cual nosotros, el colectivo femenino está trabajando con paneles, ha tenido varias interacciones con diferentes instituciones. En ese mismo orden, nosotros realizamos un panel, ¿verdad?, con diferentes instituciones para llevar a cabo, ¿verdad?, un levantamiento real de la situación en República Dominicana. Y en ese mismo marco de lo que afecta a nivel internacional y cómo nosotros podemos aportar. Dentro de esa reflexión y ese análisis, estuvimos viendo lo que son las debilidades, estuvimos abordando las fortalezas y las amenazas que tiene realmente el entorno de la familia en República Dominicana, para el cual no podemos dejar a un lado verlo desde una perspectiva de igualdad de género y lo que sería, como bien lo plantea la licenciada, lo que es hombre y mujer. Está constituido como hombre y mujer y ese es el entorno familiar. Aunque nuestra Constitución, que va en avance, y el mismo artículo 55 establece lo que es la familia, y en ese mismo aspecto nota, ¿verdad?, cómo la mujer debe de tener su comportamiento, como el hombre, lo rige nuestra misma Constitución. ¿Cuál es la igualdad que debemos de tener? Que no sea realmente aplicada en nuestro país, o que nosotros no lo hemos visto bajo un contexto profundo y ese análisis, bueno, ya esos son otros momentos, ¿verdad? Y para eso estamos en el colectivo y para eso está este foro, ¿verdad? Para nosotros poder dar ese análisis y dar ese aporte de profundizar. ¿Cómo nosotros podemos aportar al desarrollo de la familia dominicana? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos analizar esas debilidades y podemos ver oportunidades para plantear planes de mejoras? ¿Cuáles serían algunas de esas debilidades que ustedes han observado, que me imagino han cambiado con los tiempos, ¿no? Sí, bastante. Ha ido cambiando.
pero nosotros no podemos dejar a un lado lo que son las leyes de la primera infancia, que nosotros debemos de ir mejorando esas leyes que están protegiendo a la infancia. Nosotros de una forma u otra no podemos dejar a un lado lo que son la niñez, los derechos, deberes de las niñas, el matrimonio infantil. Nosotros no podemos dejar a un lado lo que es la violencia intrafamiliar. Son aspectos que debemos tocar y que hemos visto dentro de estos foros, ese panel, y hemos abordado esos temas en mira de buscar posibles mejoras, posibles de desarrollarlos. En torno a eso, yo creo que la licenciada García pues pudiera la licenciada Bello pudiera abundarnos un poco sobre qué tipo de problemática llega más donde ustedes ya, porque fíjate que cuando hay un problema legal, esto es lo que refleja lo que está pasando en la sociedad. Entonces, yo entiendo que probablemente hay más denuncias, hay más concientización. ¿Cómo vamos en ese sentido? El manejo integral de la familia tiene muchas aristas. Empezamos por la unión de un hombre y una mujer, es lo primero. Luego de aquí surgen desigualdades. Legalmente o de hecho, cualquiera de las dos formas. Puede ser a través de un matrimonio constituido por escrito, legalizado a través de los mecanismos que establece la ley, una oficialía y demás, o incluso religioso. O puede ser la unión consensuada entre un hombre y una mujer. Lo que conocemos como concubinato, ¿no? Que ya no se llama concubinato, se llama unión de hecho. Y está protegida por la ley. Y está protegida por la Constitución. Hablemos un poquito de eso, porque hay un poco de confusión en ese sentido. No, la Constitución es clara, dice la unión de un hombre y una mujer, y punto. O sea, que aunque uno no haya ido quizás a basta y sobra civil, que haya la condición de hombre y mujer y que ambos no tengan otras parejas, porque evidentemente tiene que haber el consenso. O sea, no es que yo tengo mi esposo y también tengo un amante, no. Una pareja libre en su unión, sin otras parejas, es lo que hace un matrimonio. Porque la palabra matrimonio no es necesariamente el concepto escrito, es la comunión de dos personas en converger hacia un punto que es crear una familia. Eso es lo que es un matrimonio y por eso la Constitución lo dota de derechos, obligaciones y garantías. O sea, la Constitución es clara. Ahora bien, ¿qué situaciones se dan en torno a los matrimonios que nosotros como abogados vemos el día a día? Bueno, lo primero es la convivencia, a veces el maltrato, que es parte de lo que nosotros conocemos como la violencia de género, la violencia intrafamiliar, no solo de género, intrafamiliar, porque de igual es de hombre a mujer, de hijo a esposo, o sea, hay toda una madeja de lo que es violencia, pero también tenemos el derecho de los menores que se violenta con mucha frecuencia en los hogares, madres o padres que se van a otras latitudes a buscar un mejor modo de vida y dejan los hijos con una abuela, con una tía, con una familiar. Esos niños son niños con situaciones de vida que son protegidos por la ley. Por eso existe un CONANI, que cuando un niño o una familia denuncia, mira, y le dan golpe a ese niño, y cuando van e investigan, no es la madre, no es el padre, es una vecina que se quedó con ese niño. Bueno, esa es una situación de orden social que tiene una ley de orden público y se trabaja sobre eso. Entonces ese niño es reducido a un espacio distinto para darle una salud integral, porque hay un proceso para ese menor que necesita atención. Entonces eso lo vemos también. Tenemos también incluso, no solo la protección de la niñez, que tiene una ley bastante fuerte, bastante fortalecida y que se aplica, muy robusta, que tiene incluso rango de derecho internacional. O sea, la ley de menor no solo tiene una aplicación nacional, tiene rango internacional. Por lo tanto, se le impone a los niños que llegan al país, que son protegidos, pero a los nuestros las leyes internacionales también se aplican, los acuerdos internacionales, los tratados, todo esto. Otro aspecto de la familia es el abandono a los envejecientes, por Dios. Así. Eso es terrible, eso es algo que nosotros tenemos que ponerle pero atención urgente. ¿Eso lo regula la ley? La Constitución. La La Constitución habla de protección a los envejecientes. ¿Y eso involucra qué? Oh, pero por Dios, aquí lo que hay que sencillamente empezar a aplicar las leyes. Sí, porque eso iba a decir. Hay una cantidad de padres envejecientes abandonados por sus hijos. Claro, en la mayoría de los casos es por la falta de condiciones económicas de estos hijos que no tienen cómo proteger sus padres. El Estado está en obligación de otorgar esas garantías y esas fortalezas a esos envejecientes, porque el Estado es garantista de derechos sociales. Entonces, eso hay que darle curso
hay que protegerlo. Hay una institución, creo que se llama CONADI, si no me equivoco, que se ocupa, CONAPE, que hay una legislación y una institución que se ocupa de los envejecientes. Claro, hay que trabajarlo de manera integral, porque no se llega a viejo si no se nace, no se pasa por niñez, por adolescencia, adultez y se envejece. Entonces, el abandono a la vejez, en este país hay que ponerle atención. Dentro de ese mismo rango de abandono, tenemos algo que todos lo vemos, los que tienen problemas mentales. Aquí hay un abandono y una desprotección a las personas con problemas mentales. Y necesidades especiales. También. Entonces, yo entiendo que el tema de crear una conciencia nacional y fortalecer las leyes de la familia y crear un ministerio de la familia ya no es un asunto de ayer, es de hoy, porque el país no puede seguir dividiéndonos a las mujeres de los hombres como si nosotras fuésemos una isla, cuando nosotras somos que parimos también los hombres. Entonces, claro. hay que integrar. Se forma la familia, no, y el principio constitucional es la igualdad ante la ley. Esa igualdad no podemos debilitarla, no podemos darle una proporción que no tiene, porque es una igualdad, no es un desequilibrio, una proporción para la mujer, porque hay que protegerla, porque ella está desprotegida. No, la mujer tiene sus derechos y sus obligaciones, igual que las tiene el hombre, pero no podemos continuar haciéndonos de la vista gorda, defendiendo solo a una parte, y los otros que se sientan desprotegidos, porque eso lo que hace es que nos polariza y nos crea mayores dificultades. Entonces, a nivel de familia, que es todo, incluso el saber elevar la voz, nace en el hogar, cuando usted le dicen que tiene que defender sus derechos. Pero si a usted dentro de su hogar no se le enseña a tener sus propios valores, usted no lo va a ostentar nunca, no lo va a reclamar, porque a usted se le está mutilando su voz. Entonces, dentro de los derechos de familia están realmente lo que significa el desarrollo de las sociedades. No se desarrollan las sociedades si no se fortalecen las familias, los pilares familiares. ¿Cómo se fortalece una familia? Con el respeto a los valores, a los principios, y eso nace incluso de la simple reunión familiar con los abuelos, los tíos, los primos. Ya las familias no tienen ese ejemplo se ha perdido, porque por el tipo de vida que estamos llevando, vivimos una vida muy rápida y con esa misma rapidez hemos ido perdiendo los valores y hemos ido deshumanizándonos. Y esa deshumanidad hay que trabajarla. Bueno, obviamente si los hijos cambian es porque los padres han cambiado. Natural, los progenitores son los que dictan pues esos paradigmas, esos parámetros que ellos no van a creer nada de lo que le digamos, pero sí todo lo que hacemos, eso es así. Es correcto. El Estado obviamente tiene su parte y debemos decir que hay ministerios que van más cargados que otros. Es correcto. Porque realmente, por ejemplo, en la educación, el Ministerio de Educación lleva sobre sus hombros pues una carga muy grande. Muy alta. Y realmente esa responsabilidad también de ser ahora mismo pues quizás el único ministerio que consolida pues ambos géneros, a la familia completa, pero con también esa responsabilidad de formar y educar, que no es tan fácil. Qué bueno que tenemos aquí entonces 12 representantes que nos van a poner al tanto de todo lo que se está haciendo, lo que falta por hacer, y no solamente a nivel ejecutivo, sino también pues a nivel humano, que yo creo que esa es una de las partes más importantes que está tratando de realizar pues este equipo humano que está ahí. Así que quédense con nosotros, que volvemos así de rápido. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Qué bueno que siguen ahí con nosotros. Un saludo grande. Tenemos que decir, señores, que la verdad que qué bueno que nos ven tanto aquí y allá. Esa comunidad dominicana en Nueva York, que estuvimos por allá recientemente, nos recibieron pues con bombos y platillos. Y la verdad que nos enterneció mucho saber el seguimiento que nos dan y que están tan de cerca con nosotros. Señores, en buen dominicano ustedes como que nos viven a nosotros. Qué bueno, muchas gracias, de verdad que sí. Bueno, y aquí tenemos entonces, yo no puedo decir que es una sustitución porque realmente no se reemplaza cuando hay tanta calidad, ¿verdad? Y cuando tenemos a alguien que sabemos que va a aportar mucho en ese sentido. Me encantó lo que estábamos hablando antes de cómo es que han cambiado
las reglas de juego en un sentido. Y yo entiendo, me imagino, que para ustedes es más difícil como psicólogos, como asesores, lidiar con tantas situaciones nuevas y sobre todo elementos nuevos, porque ahora hay muchachos que vienen y te hablan, no, porque la inteligencia artificial, y tú te quedas como, déjame a estudiar un poquito más para asesorarte mejor. Cuéntame de esos retos que ustedes están enfrentando en ese sentido. Sí, al final el tema de retos es como frecuentemente yo digo, no son retos nuevos, sino que tienen otra dimensión. Por ejemplo, en el caso de consumo de algunas sustancias, efectivamente no es que son nuevas las sustancias, sino la forma de aplicación. Por ejemplo, a lo que conocemos como vape, vapor o lo tenemos así, hasta hace años sí había consumo también de otras sustancias, solamente que cambia el dispositivo. Bueno, ahora son más sofisticados, claro, ¿no? que si tenemos ahora, pero tenemos sí, igual más de daño. conciencia que antes, sabemos que hace daño, igual el consumo que había en el baño de adolescentes o así, no lo hacían a la ligera o porque lo vi en la televisión, sino que ya sabemos que hace daño, sabemos cómo afecta a las neuronas, sabemos cómo puede afectar a lo largo de la vida. En la actualidad también vemos cómo muchos adolescentes están postrados en una cama, otros que no han sobrevivido por el consumo de muchísimas sustancias lícitas, lamentablemente, y que tienen el acceso o el consumo por vía a un adulto, porque ellos no son los que compran. Casi siempre hay un adulto previamente que está. Pero si seguimos dándole un poquito para atrás a la historia, recordamos como adultos, hace décadas atrás, le enseñaban a sus hijos a tomar para que no lo emborracharan otras personas, y me corrigen los que están aquí, No, no te corregimos, ¿no? o como yo le enseñaba en casa a que mi hija, para que un hombre no la emborrache, lo haga. Entonces, claro, al final yo creo que no es solamente trabajando con lo nuevo, sino desmontando probablemente una cultura vieja que en la actualidad vemos que no resultó. Tú vas trabajando y tú dices, mira, yo recorrí de aquí, de Santiago a Bonao, y esa ruta no me funcionó. Bueno, pues entonces yo la que tenía no la sigo recorriendo y hago otra. Entonces nos estamos trazando una nueva ruta donde caminos o cosas que culturalmente en su momento estuvieron bien, se permitió, se trabajó, pues entonces vamos a desmontar. Está el consumo de sustancias, está, por ejemplo, vemos como adolescentes pueden reconocer cuando hay violencia, como bien decía la doctora Bello, ya un adolescente sabe que si alguien me toca en algún lugar X o Y, eso no se puede tocar, entonces ya yo tengo más conciencia. Al igual que el tema de la inteligencia artificial, lo queremos ver desde una perspectiva que es algo grande, wow, pero ¿desde cuándo una persona no se ha pasado un trabajo a otro? Que se han robado exámenes en su momento. Igual que tenemos ahora una agilidad para la búsqueda de información, tenemos una facilidad o una accesibilidad desde el teléfono. Por ejemplo, como mencionabas tú en la introducción, igual ya yo no te tengo que esperar a las 8 de la noche, yo te puedo ver a las 3 de la mañana, te puedo ver desde un aeropuerto, ya puedo utilizar internet, de hecho, en un avión en curso. O sea, que ha cambiado la forma. Entonces tenemos que desmontar de que no todo lo que estamos trabajando es por nuevo, sino que estamos trabajando muchas cosas que la veíamos como algo normalizado. Entonces nos hemos quitado una especie de velo y empezamos a trabajarla desde otra perspectiva. Adaptándose a los tiempos y creando conciencia, sí, bien entendí. La salud mental en general de los niños, de los adolescentes en nuestro país, ¿tú entiendes que va en una mejoría o realmente hay un estancamiento o al revés? Si lo hablamos desde mi lado, que trabajo mucho la parte de investigación educativa, yo sería incapaz de hablar de números, porque hasta hace poco es que se empieza a levantar estadística. Entonces, claro, el yo decir mucho o poco, si yo no tengo un dato estadístico, yo no puedo decir que en los años 20 pasaba tal o cual cosa. Yo no tengo tal información. Pasa, por ejemplo, mucho con algunos trastornos. Ahora hay mucho trastorno de tal o cual. Yo me tengo que quedar callada y morder la lengua porque hasta hace poco al niño o niña que teníamos con cualquier tipo de trastorno o condición en nuestro contexto se trancaba, se encerraba y se le decía, no se de forma despectiva, ¿verdad? El loquito, la loquita, el mongolo, ese no iba a un espacio. Entonces igual tú conocías de ese niño o esa niña porque tú eras vecina,
pero si tú no eras vecina de esa persona, tú no tenías forma de saber que ahí había o no. Entonces, podemos hablar de estadísticas de datos muy recientes, pero no podemos hablar de estadística y compararlo con 4 o 5 décadas atrás, porque sería un dato injusto y sería muy subjetivo a mi realidad o a mi pensar. Me gusta mucho esto que has explicado, porque, y aquí creo que el licenciado Elena va a aportarnos un poco. Fíjese algo, a mí en la calle, por ejemplo, mucha gente me dice, no sé si es algo en común, pero, ay no, pero es que la verdad que la educación no es como antes. ¿Por qué no se vuelve a dar moral y cívica en las escuelas? Eso, de verdad, yo lo escucho continuamente. Vamos a hablar un poquito de eso, cómo ustedes, toman en cuenta las necesidades reales versus la percepción, porque a veces hay una brecha en ese sentido, y qué ustedes están haciendo para mantener ese equilibrio. Bien, lo primero tenemos que iniciar diciendo que a nivel del sistema educativo nosotros tenemos un currículo que es el que rige lo que se enseña en las escuelas. Y de hecho, uno de los contenidos fundamentales para ligar con lo de la familia y entrar con el tema en cuestión, en los primeros grados, el tema de la familia es importante y se aborda, de hecho, a nivel curricular hay una carga sobre ese tema de la familia porque entendemos que es sumamente importante. Pero además de eso, hay que ver lo que ocurrió en el 2010 con la Constitución, que se universalizó el derecho a la educación inicial y también secundaria. Esa Constitución, entonces, eso implica retos para el sistema educativo, porque eso ha implicado una serie de ajustes para dar atención a esa población que antes no se le daba atención. Entonces, no es que no se le daba, sino para aumentar y universalizar. Entonces, eso es un proceso que el sistema educativo ha tenido que ir realizando ajustes. De hecho, en el sistema educativo se trabaja de manera integral todo este tema de los valores. De hecho, por ejemplo, con la pandemia, nosotros tuvimos que reinventarnos como sistema. Claro. Y muchos países del mundo. De hecho, fuimos uno de los países donde el sistema no se detuvo. El sistema educativo siguió operando y de hecho hubo hasta reconocimiento porque hubo países que todo se detuvo. República Dominicana, nosotros con técnicos dominicanos creamos un protocolo de trabajo y por eso hubo una sinergia donde las clases por televisión fueron un complemento con el hogar de los niños. Eso también impactó a la familia, porque la familia tenía que integrarse a ese trabajo. Y entonces no se veía la escuela ya como algo lejano a mí, sino que ahora yo tenía también en mi casa la escuela. Eso implicó también un cambio en la percepción de lo que era la educación, y muchos padres también que quizás por una situación de trabajo u otra, no se involucraban con sus hijos, ahora tenían que hacerlo. Ajá, era obligatorio. ¿Fue difícil para el ministerio llevar a cabo esa sinergia, como usted mismo acaba de expresar? Porque imagínense, padres que quizás no estaban preparados. Exacto. Y tampoco tenían la costumbre de pasarse el día entero en la casa. Me imagino que aportó cosas negativas en un sentido, pero también positivas. Sí. Entonces me gustaría enfocarme en eso. ¿Qué se aprendió? Hubo un proceso. Primero, lo primero fue reconocer que estábamos en una situación difícil, que era mundial. Y después tuvimos que reflexionar a nivel interno. ¿Cómo vamos a dar respuesta nosotros como país? En ese sentido, entonces, hubo un proceso de formación sincrónica y asincrónica. Entonces, hubo formación con los padres, con las asociaciones, las ASMAE de padres, madres, tutores, amigos de la escuela, para este proceso. O sea, se formó, incluso hubo procesos multitudinarios de formación donde ellos participaban. Y también se trabajó con los estudiantes. También a nivel interno, porque hubo que cambiar la dinámica de trabajo. Por ejemplo, los técnicos del Ministerio de Educación, de las regionales, de los distritos, teníamos que trabajar hasta los domingos por la siguiente situación. Por ejemplo, nosotros no estábamos acostumbrados
a trabajar con guiones para una clase en televisión. No es lo mismo que un docente Claro. se pare a dar una clase que ver ese guión, escribir lo que se va a hacer, adaptarlo al tiempo de la televisión y encontrar también los docentes que comunicaran. Hubo que hacer hasta un proceso, tuvimos que hacer un proceso de selección a nivel nacional de docentes que pudieran comunicar lo que nosotros queríamos. Ahora bien, dentro de ese contexto se dio una situación en los países de América Latina. Nosotros como país somos parte de la CECICA, que es un organismo regional. Entonces, en ese contexto se elaboró como una especie de currículo regional. O sea, aparte de los ajustes, nosotros hicimos, nos sentamos con el currículo nuestro y dijimos, todos estos contenidos no pueden ser abordados en una situación como esta. Tenemos que hacer como un proceso de selección, y se hizo ese proceso, y luego de ese proceso de selección, entonces, nosotros pasamos a ver qué estaba ocurriendo en la región. Entonces, se elaboró, participé como otros técnicos, participamos en la elaboración de un currículo regional que enfatizó 3 aspectos. Uno de ellos ya lo estábamos trabajando, que era la alfabetización digital. Es decir, el contexto en el que estábamos implicaba cambiar la forma como estábamos gestionando los aprendizajes. Número 2, toda esta parte de ciudadanía de manera integral, que hubo que cambiar también la forma de abordaje, porque no es lo mismo ahora ante esta situación con mucha tensión. Ya cuando una persona tiene 2 o 3 meses que no sale, ya sabemos que las repercusiones psicológicas, no soy psicólogo, pero tiene su repercusión, y eso va a crear también una serie de situaciones. Y número 3, ver cómo se enfocaba a nivel de la región, cuáles aspectos eran como los fundamentales. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos a partir de esta experiencia? Primero, en educación se utiliza un término, y es que después de la Constitución de la República Dominicana, el currículo, lo que aprenden los estudiantes, es uno de los documentos más importantes de la nación, porque es donde está plasmado el perfil de ciudadano y ciudadana que queremos y que esperamos. Claro, sabemos que hay un currículo oficial, que es el ideal que queremos, pero sabemos que hay mediadores, que hay currículo oculto y todo esto, pero tenemos que trabajar en base a eso. Aprendimos que podíamos hacerlo como país y que teníamos la capacidad nosotros de reinventarnos. Y de hecho, el país fue premiado por eso. Tenemos estadísticas, me imagino. Sí, hay estadísticas, incluso, ¿dónde podemos buscar esa información? Sí, están todas en el Ministerio de Educación, la podemos proveer, y le podemos proveer también. Sí, porque a uno a veces le gusta, hablando de educación, ver los números, educarse. Incluso es importante que en las pruebas, se vieron en las pruebas internacionales, PISA, una mejoría en los estudiantes. ¿A qué se debió eso? No vamos a decir que estamos en los estándares mayores, pero sí se vio una cierta mejoría, avance, y fue, me parece, que un elemento fundamental fue toda la integración de ministerio, familia, sociedad que estaba atenta. Un poco de vergüenza. Sí, todo, claro. Todo esto, y no, y el compromiso que porque teníamos como nación. Fue muy mal, o sea, por eso sí, y pregunto números, porque los números hablan por sí solos. Sí, mira, las estadísticas nosotros tenemos que verlas comparándonos nosotros mismos. Claro. No con otros países, sino con nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son las estadísticas que manejamos? Que hemos mejorado del 2015, o sea, del 2015, en las pruebas internacionales, hemos ido mejorando procesualmente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer a nivel interno? Consolidar esa parte para seguir mejorando y ver qué es lo que nos está dando resultados, qué tenemos que mejorar, es decir, mirarnos internamente y entender
que la educación va a tener nuevos retos. Es una responsabilidad social. El COVID no lo estábamos esperando. O seguir mejorando. Y seguir mejorando. O sea, más tenemos que mejorar, seguir tenemos mejorando. que estar abiertos a que hay que mejorar y que tenemos que seguir avanzando y que es una responsabilidad del Estado la educación y tenemos que garantizarla. Del Estado y de los ciudadanos. Y de los ciudadanos. Y eso aparentemente es lo que muchos ciudadanos entienden, entre ellos Fernando Gómez, que inicia este Foro Internacional de la Familia. Y nos va a hablar un poquito de eso cuando regresemos. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Fernando Gómez, papá de María Fernanda. Así es que te tenemos que introducir. Sí, que no vino hoy porque los muchachos están hablando de pruebas, están en proceso de exámenes. Pero quiero aprovechar para decirte algo públicamente y creo que todos los que te conocemos vamos a compartir ese testimonio, y es que tú eres un ejemplo inspirador para muchos padres y madres que vemos tu involucración, tu dedicación con la crianza de tu hija de una manera holística, de una manera integral, pero sobre todo tan consagrada a los valores. Y obviamente pues tu galardón es María Fernanda, porque es una niña fuera de lo común, Claro. que habla por sí sola con su ejemplo. Entonces quiero aprovechar para felicitarte. Oye, qué bien lo has hecho, papá, de verdad. No te digo papi, papá. Bueno, precisamente como director general de Asuntos de Familia, Niñez y Adolescencia del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, cuando yo entré al comité, precisamente la gente me decía, un padre con una niña, pero tú te estás volviendo loco. Y tuve muchas contradicciones. Ahora que ya las personas ven cómo ella ha despegado sola, y yo... casi uno nunca reconoce, porque uno ve el día a día, el afán que tiene que tener, pero ¿cuándo fue que yo me doy cuenta y digo yo, pero de verdad ya María Fernanda desarrolló su liderazgo sola? Ahora, cuando fuimos a la provincia Sánchez Ramírez, a Cotuí, que le tocó dar su primera conferencia a ella, fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de la juventud en el siglo XXI. Resulta que nosotros teníamos 3 conferencias paralelas y yo me tuve que retirar de la que estaba mi hija, no la vi. Y el responsable de eso fue Javier Elena. Y me dice ella, qué interesante cómo Javier me introdujo a mí, a mi conferencia. Y me mandaron un video de allá de Cotuí, que yo estoy viendo a mi hija dando su conferencia y yo, wow, gracias Señor, porque tú has hecho el trabajo. Porque pero no es tan tú fácil. diste en el clavo aquí ahora mismo al decir, al tocar la palabra que tú buscaste el liderazgo de tu hija. A veces los padres vemos como que los hijos son extensión nuestras, ¿no? ¿Verdad, licenciada? Sí. Y queremos hasta realizarnos a través de ellos. Y fíjate cómo Fernando ha logrado pues ver claramente que su rol como familia es crear el ciudadano próspero, el ciudadano saludable, el ciudadano feliz incluso, que toda persona tiene derecho a ser. Entonces yo vuelvo y te felicito. Y incluso manteniendo un equilibrio, porque por ejemplo, mi hija goza del amor y del aprecio de su madre y de la atención de su madre, que eso es una de las fortalezas que nosotros los hombres debemos de llevar a la hora de un divorcio, una separación, de que la otra parte con la cual tú no vas a estar es importante para tu hijo y que tú tienes que trabajar eso y tú tienes que fomentar eso, porque soy yo que le digo a ella, llámate a tu mamá todos los días, llámala. Si es otro dice, bueno, se olvide. No hay equilibrio ahí. ¿Por qué hace falta ese foro? ¿Por qué tú entiendes? Y el ministerio también lo hemos hablado ahorita. Ustedes tendrán el chance entre todos pues de hacer sus aportes. Sí, con relación al foro que estamos promoviendo, que viene ahora el día 20 y 21 de junio, que a propósito la magistrada Banaís es nuestra analista experta. Y tenemos nuestra moderadora Adelina. Mira, ya aquí hay una tremenda representación del foro. Porque, ¿qué buscamos? En estos días en la República Dominicana se armó un polvorín con una propuesta que hizo una legisladora que no es descabellada como yo,
una propuesta Lo tuyo es bien, literal, bien- perdón, no podía callarme, excusen. es muy aceptada, que fue la propuesta de crear un ministerio del hombre, el cual salió incluso hasta la misma ministra de la mujer diciendo que no veía la necesidad. Nosotros entendimos que, ¿cuál fue la motivación? Hablando con la diputada, ella me dice: mira, Fernando, mira tu caso como padre soltero, a ti la ley no te protegió por ninguna situación. Incluso actualmente yo estoy irregular con mi hija, porque la sentencia nunca me la han querido dar que yo sea el padre responsable, aunque ella viva conmigo. Miren a qué nivel la gravedad, de la gravedad. Entonces, hay que crear un marco jurídico, hay que ver cómo se regulan esas cosas, cómo puede haber una responsabilidad compartida. Y no que un tribunal diga: no, si ella se lo dio, eso son problemas de ella. Nosotros no regulamos eso. Entonces, es una actitud muy irresponsable. Y yo le estoy diciendo, porque yo tengo 15 sentencias en contra mía, solicitando la guardia y custodia de mi hija, 15. Y al final, gracias a Dios, la madre tuvo la conciencia y dijo: no, tú eres buen padre. Yo no la voy a poder atender por mi trabajo, ven. Y ahí están los resultados. Si no hubiera sido así, que hubiera sido de una niña talentosa, que incluso yo hablaba con la actual presidenta de CONANI, que gestión pasada de CONANI, declararon a María Fernanda una niña con retardo. Wow. Para que ustedes vean la gravedad de los documentos que se firmaron. O sea que tú entiendes que este foro es una respuesta a ciertas deficiencias entonces del sistema. Sí, totalmente. Hay que buscar con profundidad. Porque tenemos que hablar la verdad. Porque estamos hablando de crear una ley, una propuesta de crear una ley de familia. Pero, señores, la magistrada Manaí lo dijo, que hay una constitución que establece ahí el derecho de familia. Ahora, hasta lo del divorcio. Ajá. Y la declaración, que el fuerte mío, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 16, que establece el derecho de familia. Ahora, ¿cuáles son las herramientas jurídicas que tenemos a partir de ese mandato constitucional? Que yo no la veo, que no sé dónde están. Entonces hay que crear un marco jurídico que no está. Entonces, en el Congreso están pasando ahora mismo varias propuestas de crear un ministerio de familia. Yo quiero conocer esa propuesta. Hay una de ellas que la senadora Araceli Villanueva me pareció interesante, que ya lo explicó. Ella dijo: señores, estamos proponiendo un ministerio de la familia que incluya una subdirección o subministerio, ¿verdad? Subministerio de asuntos de mujer, de asuntos de hombre, de asuntos de adulto mayor, de asuntos de niñez. Es lo que hemos estado hablando aquí. Las necesidades. Algunos se preocupan de que pueda desaparecer el ministerio o diluirse el Ministerio de la Mujer. Entonces, en un país yo no donde lo veo así. No, yo te pregunto. No lo veo. Mire. Pues mira, yo tengo una idea. Vámonos a comerciales, para que ustedes tengan más tiempo de hablar entre ustedes, como dicen en clase, o decían antes cuando yo estudiaba, tiempo libre para los alumnos. Vamos a hacerlo así, ¿qué te parece? Y hasta te dejo como moderador, tú que tienes el micrófono en batuta. No. Eso es peligroso, Vamos a hacerlo así para que se puedan contestar y esta parte, esta inquietud que yo acabo de plantear, quiero que la tomen en consideración, porque todavía yo sí creo, y ahí esto es personal, de que sí hay una deuda histórica todavía con la mujer dominicana por muchas cosas, muchas situaciones. Bueno, por aquí, yo sé que se va a poner caliente la cosa, mire, ya me hace hay por muchas situaciones que todos conocemos, y la verdad que las estadísticas hablan por sí solas de hombres matando mujeres dominicanas versus mujeres matando hombres dominicanos. Eso no se le puede poner el sol, no se le puede poner el dedo al sol y taparlo. Así que nos vamos con eso. Desde que regresemos, quédense con nosotros. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Qué bueno que siguen ahí con nosotros y dejamos esto caliente. Se calentó un poco más detrás de cámaras y seguro se calentará más todavía. ¿Tú querías aportar algo en lo que yo dije en el bloque anterior? Bueno, si seguimos hablando un poco con eso de desmontar, desde la Dirección de Orientación y Psicología, contamos con la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, con la MAE, que está
y casi siempre se habla mucho de cómo la mamá o el papá debería hacerlo. Entonces, para eso también tenemos escuela de padres y madres y en su momento también se ha trabajado con el programa de habilidades parentales para orientar entonces la familia con aspectos como los que ha mencionado Fernando. Pero hablando de eso del Ministerio de la Mujer. Exactamente. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, pero entonces siguiendo con todo eso, si tenemos madre, padre y podemos dividir ambas cosas y no verlas solamente como desde esto es para la mujer, esto es el hombre, sino que lo vemos desde una perspectiva de familia, porque así como hemos hablado, las familias dominicanas en general tienen una estructura distinta o probablemente particulares como todas las sociedades, por ejemplo. O sea, que estás de acuerdo con que se lleve a cabo entonces este proyecto de ley, o sea, el Ministerio No me atrevería de la a hablar Familia. de un acuerdo o desacuerdo, porque al final este tipo de decisiones hay que tomarlas desde una perspectiva y abrir el abanico, qué se busca, qué no se busca, qué hay, quién pierde y quién gana. Porque hablar desde la perspectiva de un proyecto de ley cuando no está todo explicado o solamente está planteado desde la visión o la perspectiva de alguien, al final se queda muy subjetivo a mi decisión o a mi intención o probablemente a mi realidad, que yo tengo, que yo soy, que yo no soy. Pero igual cuando vemos todos los puntos, quién se va a quedar afectado, quién no, quién gana, quién pierde, porque probablemente hablamos desde la familia, pero entonces luego desde la perspectiva de Conani, ¿quién lo trabaja? ¿Entra en ese abanico de la familia o sale? ¿El Ministerio de la Mujer queda debajo de la sombrilla de esto o sale? Entonces hay que ver muchos aspectos, saber qué va a pasar y cómo tú vas a tomar la decisión. Hablar de si estoy de acuerdo o no, no me atrevería a dar ningún punto, sino que simplemente por eso te hago el planteamiento. Hay asociaciones de padres y madres y cuando tú lo ves desde ahí, la familia, quién entra, quién es padre, quién es madre, qué hace la madre, qué hace el padre, cómo lo trabaja. Pero también tenemos amigos, porque como bien hablaba la licenciada Bello en el inicio, no todas las personas, no todos los niños, niñas y adolescentes que tenemos en nuestro país están a cargo de su mamá y su papá. Tenemos muchos niños y niñas a cargo de un tutor, que el tutor puede ser un vecino, puede ser un abuelo y en algunos casos hermanos mayores que también son menores de edad. Es una realidad dominicana, nos guste, no nos guste. Entonces, claro, yo no puedo dejar a un lado todas estas asociaciones que yo tengo, todas estas enseñanzas y simplemente decir, yo tengo un planteamiento y un proyecto de ley. ¿Qué sin tú ver. dices, Fernando? Sí, como te decía, hablando con la presidenta de Conani, Ligia Pérez, una gran amiga y que la admiro mucho porque está haciendo un trabajo extraordinario, ella me decía, Fernando, mira, la situación de la familia es muy compleja. Nosotros que estamos aquí dentro, que estamos viendo, por ejemplo, nosotros tenemos una realidad ahí muy fuerte que es la realidad haitiana. Aquí tenemos una cantidad de niños abandonados sin documentación, que son seres humanos, que yo no estoy diciendo bajo esas circunstancias que lo acojamos. Pero ella me decía a mí, pero tú sabes lo que representa para el Estado Dominicano la carga de tener que de darle una, no una identidad, no, sino una identificación a ese sujeto. Ahora para bien, pasárselo a Haití, porque ellos son los responsables. Me llamaría la atención saber qué dicen nuestras leyes sobre el derecho a educación de un ser humano. El derecho de los niños, vamos a decirlo más. Los amplio. niños humanos. No, cuando se me refiere, no está correcta tu pregunta. Yo lo digo a que quiero propósito. decir es ampliar porque tenemos una constitución y una ley de menor que dice que todas esas leyes se aplican a los menores sin distingo. Vamos a decirlo en el buen término, sin distingo. Hay que proteger la niñez porque es un derecho fundamental. ¿Qué usted dice? No importa que sean de aquí o sean de allá. ¿Cómo ustedes Bueno, están enfocando esto, no. sobre todo con una presión que hay de lado y lado? No, mire, al Ministerio de Educación es que llegan todas las situaciones familiares, Claro. todas llegan. Me imagino. La situación de si Si no cupieron. es extranjero, de si no hay cupo, de si es un niño abandonado, todas las situaciones nos llegan. Ahora bien, ¿qué se está haciendo? El Ministerio de Educación está tratando de enfocar las situaciones de manera integral con las instituciones que tienen. Por ejemplo, no es lo mismo abordar una situación con un niño o una niña de condición, con necesidades de aprendizaje especiales, que otras situaciones que sean, por ejemplo, de abandono del padre o de acceso a la educación. Pero en el caso de Entonces, nacionalidad es sí, lo que estamos hablando. no, pero ¿cómo lo que ustedes están manejando
eso? No, el Ministerio de Educación tiene unos protocolos. Ok. ¿Cuáles son Y los protocolos? unos protocolos que lo manejan la Dirección de Participación Comunitaria, de cómo va trabajando, y eso es, incluso hay abogados que trabajan con eso para ver cómo son los casos, porque ni siquiera ahí todos los casos son iguales. Entonces el ministerio va haciendo esos procesos, claro, no lo va haciendo a espaldas de los canales legales que existen, sino que trata de trabajar de manera coordinada. Pero hay una situación también, aparte de extranjeros en el país, que es también muy importante. Recientemente ellos han estado dotando de acta de nacimiento a niños dominicanos que no tenían acta de nacimiento y a veces ni los padres. Situaciones que se dan, que son reales. Entonces, pero se necesita tener un acta de nacimiento para ir a un colegio y que a uno le den clases y educación y todo eso, porque ellos tienen hay muchos de manera niños que inicial no tienen. no. de manera inicial, pero hay unos protocolos internos para ir logrando eso. A nivel interno, Pero es que participación. muchos de esos niños, los padres no están regularmente en el país, mucho menos ellos. No, no, Entonces, ¿cómo ustedes van a por encarar eso le digo que estamos encarando y estamos trabajando la situación. Y la realidad es la cantidad que hay en los centros educativos. O sea, la situación la tenemos, se está trabajando, se está encarando. Ahora bien, tenemos muchos retos, porque ahora la situación se complejiza más en Haití por todo esto de las bandas. Pero el sistema educativo dominicano ha ido dando respuesta y están las estadísticas ahí, la tenemos presente, y pienso que nosotros como sociedad, entrando en ese tema, con el tema que... Usted me debe un programa entero de eso. Sí, sí. Bueno. Hablando con lo que estábamos ahorita de si un ministerio de la familia o no, ligando, pienso que es un tema que hay que estudiarlo con estadística, con especialistas, mirando la problemática en su ángulo, porque es un tema que tiene implicaciones a nivel del país, tiene muchas aristas y tenemos que ir dando respuesta. Y toda decisión debe ser decisión que parta de consulta a especialistas, consulta a los padres, consulta a la sociedad y a los sectores sociales para entonces tratar de tomar decisiones que no sean por crear solo un ministerio, sino que respondan a una necesidad social. Y a un consenso. Y a un consenso de la sociedad. Les voy a regalar un minuto a cada uno para que me contesten lo siguiente, porque esto se acabó, pero como le digo, ustedes cada uno merece una entrevista individual y quiero que me la prometan, porque son temas importantes y de verdad que fortalecen a la familia y a la nación. La familia dominicana necesita, ¿qué necesita? La familia dominicana necesita que realmente se lleven y que se acabe lo que es la ley, que se cumpla la ley, que se cumpla la base de la ley para que ha sido diseñada. La familia dominicana necesita Que sus dirigentes respeten la ley y hagan que se respete la ley. pero mira, ya coinciden, licenciado. De mi punto de vista, la familia dominicana amerita mayor unión con los procesos educativos que estamos llevando, y también la familia dominicana amerita vivenciar desde su práctica los valores que nos caracterizan como nación. Todavía no es verdad que todo está perdido, como decimos, hay muchos valores en nuestra familia y en nuestra sociedad, y tenemos que seguir, la familia necesita seguir reinventándose acorde a las nuevas situaciones que tenemos para dar respuesta. Me encanta eso. Licenciada, se da el micrófono. La familia dominicana necesita compromiso y responsabilidad. Tengo un hijo, me hago responsable. Tengo dos, me hago responsable. Me comprometo con sus procesos, con su estilo de vida, con las necesidades que pudiese tener. Y como bien han dicho Fernando y Elena,
hay un punto importante y es que no todo está perdido y que hay un hombre más comprometido a décadas anteriores. Hay un papá que peina a la niña, hay un papá que asume la visita al médico y sustituye a la mamá. Entonces, no es algo de estar perdido. Probablemente estamos en un cambio social donde tenemos algunos cambios y movimientos, no estamos de acuerdo con algunas cosas, entonces vamos a empezar a trabajar con eso que sí está dando resultados e ir dejando atrás algunas prácticas que no nos funcionan. Bien, Fernando. Bueno, déjame integrarlo todo. Bueno, la familia dominicana necesita reencauzarse a sus valores cristianos, porque cuando hablamos de Padre Bueno, cuando hablamos precisamente de mejor educación, cuando hablamos de mejor sujeto responsable, todo eso son valores cristianos. Entonces yo lo enmarco en eso, que la familia dominicana necesita retomar esos orígenes que nos dan siempre esa característica ante otros países, que el dominicano es especial, el dominicano su sonrisa, míralo ahí la forma, míralo ahí la sonrisa. Todos estamos viendo ahí. Entonces, característica propiamente de nosotros, esa esencia que no podemos perder. Me encanta. Bueno, pues yo voy a aprovechar que tú tocaste ese tema porque me disculpan, pero es mi esencia. Quiero terminar, miren este versículo que encontré que me encantó, que dice en las Escrituras: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan los guardias. Entonces fíjate cómo el mismo Dios hace un vínculo entre la edificación de la familia con la edificación de una ciudad. Me parece que eso no necesita más nada, ¿verdad que sí? Así es. Gracias, de verdad que sí, los comprometo a regresar individualmente, por lo menos de 2 en 2, porque la verdad que tienen demasiado que aportar y me siento muy honrada, de verdad, de que hayan estado compartiendo aquí con nosotros y de llamarle mis congéneres, de verdad que sí, Gracias. porque son dominicanos y dominicanas muy valiosos, de verdad que sí. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros, gracias a nuestro equipo de trabajo también por aguantar tanto aquí, aguantarnos a nosotros, ¿verdad que sí? Hacer todo con tanta calidad, señor director, también a usted. Y nada, solamente extenderles una gran bendición de parte de nosotros. Que Dios les bendiga y les prospere. Nos vemos en una próxima. Bye bye.